aplicada en nuestras vidas, en nuestras iglesias, que la puerta del pescado representa lo que es el evangelismo dentro de la iglesia y dentro de en nuestras vidas, poder ir y compartir el mensaje de la palabra del Señor. Mirábamos que el Señor, cuando llama a sus discípulos a evangelizar, el llamado no solo es para los discípulos en aquel tiempo, sino que el llamado es para todo aquel que ha recibido el mensaje de salvación, para ir y compartir ese mensaje. Y hablábamos de cómo el Señor quiere usarnos, ya sea que estemos dentro de un grupo de evangelismo o que sea que nosotros lo hagamos en los medios que nosotros nos movamos. Quizás alguien no tiene la posibilidad de estar en un grupo directamente asociado a un grupo de evangelismo, pero tiene la posibilidad en su trabajo de hablarle a una persona, tiene la posibilidad de en su casa hablarle a sus hijos, a su esposo, a su esposa, hablarle a la suegra, al suegro, acerca de la palabra del Señor. En todos los medios que nosotros nos movamos, tenemos la posibilidad de poder hablar con alguien. Usted puede ir como sucedió hace poco, que una persona me llamó porque alguien le había compartido un tratado y el mensaje de la palabra del Señor en un autobús. Entonces, en cualquier medio que nosotros nos movamos, podemos ir y predicar el evangelio. Y mirábamos que los discípulos, cuando el Señor Jesús llega con ellos, los discípulos, el Señor Jesús los llama a no ser ya pescadores como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, sino que ahora los iba a hacer pescadores de hombres. Y a nosotros también el Señor nos hace la invitación de ser pescadores de hombres o pescadores de almas, de ir y traer, llevar el mensaje de salvación para que esas almas que han de oír el mensaje puedan ser tocados y puedan recibir la salvación, la gloriosa salvación que Dios trajo a nuestras vidas. Entonces hablábamos de eso y cómo Dios quiere usarnos para poder testificar, para poder proclamar el mensaje, para poder predicar el evangelio que hablaba el apóstol Pablo, que el evangelio era que Cristo murió conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Entonces vamos a leer en Nehemías capítulo 3 y verso 3 para poder seguir con este tema. Nehemías 3:3 dice: la puerta del pescado la edificaron los hijos de Senaá. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y hablábamos la semana pasada de cómo, qué interesante es que decía que asentaron sus vigas, asentaron sus cerrojos y pusieron las barras para cerrar esas puertas si era necesario cerrarlas. Pero hoy queremos ver, tomando de donde habíamos dejado la última vez, que el Señor Jesús llama a sus discípulos a ser pescadores de hombres, y los discípulos eran hombres que pescaban con una red. El Señor Jesús en cierta ocasión les dijo: ¿tenéis algo de algún pescado? Y ellos les dijeron no. Entonces les dijo: echad la red a la derecha, y la echaron y pudieron pescar. Pero tenían una red para pescar y era una pesca milagrosa. Y hoy quiero ver en Lucas capítulo 5 y verso 2, Lucas capítulo 5 verso 2, para ver lo de las redes. Dice Lucas capítulo 5 verso 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, lavaban sus redes. Entonces aquí podemos ver que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, a la misma vez como los discípulos, ellos aventaban la red para poder sacar una pesca. Dios nos llama a ser pescadores de hombres, y algo que vamos a usar en figura va a ser una red.
Y la red, vemos que estos discípulos estaban afuera de sus barcas y estaban lavando sus redes. Porque una de las cosas que nosotros debemos de hacer con las redes es lavar las redes. Porque poder lavar la red que nosotros echamos, porque cuando una red en lo literal se echa para poder pescar, esa red va a traer, pero pescados buenos y va a traer pescados malos. Pero no solo va a traer pescados malos, va a traer basura, va a traer la están debajo del agua, va a traer diferentes cosas dentro. Se necesita hacer de ir y lavar las redes. Por eso estaban estos discípulos, estaban fuera de la barca y estaban lavando las redes. Y hay cosas que nosotros podemos ver en la Biblia, que cuando nosotros dentro de la iglesia, cuando hay cosas que van a entrar a la iglesia que necesitamos limpiarlas, hay cosas que están en nuestras vidas que necesitamos limpiarlas. Ahora tú y yo somos pescadores de hombres, pero en nuestra vida, ¿qué pudiera representar una red en nuestra vida? ¿Qué pudiera representar si tú y yo tenemos el mensaje ir a predicar? Representar la red en nuestra vida, quizás un buen testimonio, quizás un testimonio, un caminar limpio, un caminar santo, un caminar puro, que los de afuera puedan decir: Fulano de tal, cuando predica, no solo predica, no solo habla las cosas, sino que vive lo que él habla. Fulano, cuando dice que hay paz, lo demuestra con su vivir, con su caminar, demuestra que sí hay que vivir en paz y busca vivir en paz con sus compañeros de trabajo, busca vivir en paz con su familia, busca vivir en paz en la iglesia. Y no solo no solo da el mensaje de la palabra, no solo va y pesca, sino su testimonio es algo que le ayuda para ir y evangelizar. Su caminar es algo que le ayuda para ir a evangelizar. Su caminar es algo que le ayuda a dar la palabra. Qué vergonzoso sería que alguien saliera en un grupo evangelizar en un parque y Dios te puede salvar, Dios te puede cambiar, Dios te puede librar del alcoholismo, y que se levante uno de los que están ahí en el parque y le diga: ¿cómo que te puede? Si la pasada te vimos tomando. Qué vergonzoso sería eso. Qué descanso sería para la persona que va a creer su mensaje. ¿Quién le va a poner atención a su mensaje si su vida no representa lo que predica? No representa lo que él predica. Y hay cosas que nosotros debemos de lavar en nuestra vida, hay cosas que nosotros debemos de limpiar en nuestra vida, para no solo compartir un mensaje, no solo ir y predicar la palabra, sino que esa palabra vaya acompañado con un testimonio, vaya acompañado con un caminar de rectitud y de santidad de nuestra vida. Vayamos a Mateo capítulo 13 y verso 47 y 48. El Señor Jesús habla una parábola aquí. Y dice Mateo 13, 47, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Y si usted sigue leyendo la parábola, va a darse cuenta que va a llegar un momento donde los ángeles van a limpiar lo que es la iglesia. Pero cuando vemos aquí que dice que el reino de Dios es semejante o se puede comparar a una red barredera que se echa y atrae peces de toda clase, dice, no solo de una clase, no solo unos peces, no solo grandes, sino que trae peces de toda clase. Y los que saben de pesca saben que
Yo no sé mucho de pescar, pero sé que aquí hay algunos que saben de lo que es la pesca. Hay pescados que sirven para comer y hay pescados que no están ya listos para comer. Hay pescados que la gente va y los pesca y si los ve de cierto tamaño lo vuelve a echar al mar. No se lo trae porque no le sirve a la persona para lo que lo quiere usar. Pero cuando nosotros vemos aquí que dice la palabra que el reino de Dios puede compararse a una red barredera que atrae muchos peces de toda clase. Dentro del reino de Dios nosotros vamos a encontrar personas de toda clase. Usted va a encontrar dentro de la iglesia personas de toda clase, va a encontrar caracteres de toda clase, va a encontrar gente que es buena y gente que no es tan buena. Va a encontrar gente que tiene buenas intenciones y gente que tiene malas intenciones dentro del reino. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra. Dice que habían los peces buenos los echaban en canastos y los que no estaban buenos no los echaban en los canastos, los echaban fuera. Entonces, ¿qué es lo que da a entender esto? Que en la iglesia muchas veces se van a meter cosas que no necesariamente son buenas. Van a entrar cosas dentro de la iglesia que nosotros debemos de estar alertas, no para condenar, no para apuntar el dedo acusador, sino para alertarnos y ver qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Para ver que nosotros no traigamos en nuestra vida cosas que son inmundicia o cosas que son sucias en nuestras redes. Nosotros no tengamos en medio de nosotros cosas que no son agradables a Dios. Porque como le digo, ahí la red que se echó atrajo peces de toda clase. Y como le digo, en la iglesia encontramos gente de toda clase. No se asombre de que alguien venga con un carácter mal formado. No se asombre de que alguien viene con una manera de hablar mal. Pero no es nuestro lugar el decir, no, fulano de tal habla mal, entonces es un mal pez, echémoslo fuera. No es nuestro lugar, sino que ese trabajo le toca a los ángeles. Ese trabajo, el que va a limpiar, van a ser los ángeles. Pero nosotros lo que vamos a hacer es mirar que nosotros estemos limpios. Mirar que nuestras redes estén limpias. Mirad que si algo de suciedad ha entrado en nosotros, empecemos a limpiar eso. Empecemos a limpiarlo, empecemos a sacar la suciedad de nuestras vidas. Porque nos damos cuenta que al echar la red no solo atraía peces buenos, sino que tenía también a veces basura. A veces la red tenía otras cosas, podía tener otros animales que andan dentro del mar, que no son peces. Entonces, cuando vemos allí que la red puede atraer muchas cosas, la red debe de limpiarse. Nuestro trabajo es empezar a limpiar nuestra red, que cuando vamos a ir a predicar el evangelio no sea con una red manchada o con una red sucia, sino que vaya limpio, vaya lo más limpio que puede ir. Vayamos a Juan capítulo 13 y verso 5. Juan capítulo 13, verso 5 dice, luego echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Ahora, cuando vemos aquí es que el Señor Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos ya estaban limpios, pero los pies debían limpiarse. Porque en lo literal ellos caminaban en carreteras de polvo y sus pies y es que les dijeron que cambiaran las sandalias de sus pies. Está Moisés y está Josué, que les dijeron que cambiaran las sandalias de sus pies, que el caminar o el lugar donde estaban era una tierra santa y Dios nos va a llamar a nosotros a limpiar nuestro camino. Y va a llamar a mí a cada día limpiar mi caminar. Dentro de esta vida podemos
podemos quejarnos de lo que oímos afuera, de lo que vemos afuera, de lo que participamos a veces en cosas que estén manchando nuestra vida, y eso debemos de limpiarlos. Debemos de irnos limpiando. Por ejemplo, alguien en su trabajo puede participar que no es edificativa. Puede meterse e involucrarse en una plática que no es para edificación, y cuando no siente la plática, pero debemos de limpiarnos. Hay cosas que podemos participar en nuestra vida diaria que pueden afectar suciedad en nuestra vida, y nosotros debemos de irnos limpiando de esas cosas, de ir nuestros pies, de ir lavando nuestros pies, para que nuestro caminar sea un caminar limpio delante de Dios, para que nuestro caminar sea un caminar recto delante de Dios, que sea con rectitud, no sea un caminar chueco, no sea que nuestro caminar sea un caminar, porque hay quienes que en el camino andan en el camino y empiezan. Debemos de ver que una de las cosas que el Señor Jesús limpió o lavó en los discípulos fue sus pies. Y nosotros debemos de lavar nuestros pies, nosotros debemos de lavar nuestro caminar. Vayamos a Santiago capítulo 4 y verso 8. Santiago capítulo 4 y verso 8. Dice, acercándose a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces aquí habla acerca de limpiar las manos. Nosotros debemos de tener un caminar recto, un caminar limpio delante de Dios, pero también debemos limpias delante de Dios. ¿Y qué es lo que puede representar nuestras manos en la vida, en nuestro Dios? Hacemos que las obras que nosotros hagamos sean obras limpias, obras puras, que no haya algo chueco en nuestros tratos, que no haya suciedad en obras, que la obra que tú vas a hacer no vaya con una mala intención. Porque hay quienes pueden hacer una obra con una mala intención. Que otra de las cosas que nosotros debemos de limpiar en nuestra vida es nuestras manos. Debemos de limpiar nuestras manos de que mis obras sean obras. Dice en un versículo que los hombres oren en todo tiempo o en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas. A veces no hay ira en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hay contienda en nuestras vidas? Nosotros debemos de ver que esas cosas deben de nuestra vida. Porque ¿qué representa las redes? ¿Qué puede representar las redes? Alguien puede ser evangelizado y cuando viene a la iglesia empieza a ver contiendas. Empieza a ver iras entre los hermanos. Empieza a ver que un hermano habla mal de hermano. Que fulano se lleva bien con el hermano, pasar a la otra hermana. Y esas cosas desaniman. Cuando alguien viene a la iglesia, todo es lo mismo que conozco allá afuera. Contiendas, pleitos, iras, chismes, falsos. Debemos de ir limpiando nuestras vidas. Que si yo hablo mal de mi hermano, decirle al Señor, Señor, limpia mi. Como Isaías le pusieron un carbón encendido y le dijeron, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad. Entonces, dile al Señor, Señor, límpiame. Que si yo hago obras malas, obras que llevan una intención, obras
o tratos, pues, la gente que hace tratos con los demás. Si usted hace un trato y el trato es chueco, es una quizás está sucia. Porque cuando yo engaño con quizás yo con alguien le digo, mira, te voy a dar este carro y este carro no, tiene 40,000 millas y qué si le cosa, ¿verdad? Yo no sé mucho de carros, pero sé que le pueden mover las millas. Y el si ya va dando 2 vueltas al millaje. Que, que llegan a suceder dentro de las iglesias. Son cosas que llegan a suceder. Si mi intención, hermano, si cuando yo voy y le digo a mi hermano, mira, ayúdame en esta hora, es mala con él. Mi obra está sucia. Yo debo de ver que mis manos estén, yo debo de con mi hermano. Que si algo me cae mal de mi hermano, de pedirle al Señor, Señor, ayuda a llevar a mi hermano, a vivir en paz con mi hermano. Ayúdame a buscar la paz con mi hermano. Y estar en paz contigo. Si algo te he ofendido, si algo de mi carácter te ha ofendido, perdóname, dime, quiero vivir en paz contigo. Y que nosotros busquemos busquemos no vivir en pleitos. Busquemos no hablar mal de los demás. Lamentablemente dentro de las iglesias, que la gente habla mal de los demás. Entonces, si tú hablas mal de alguien, discúlpame, pero eso es algo que debes de limpiar en tu vida. Eso es algo que debes de ir limpiando, que Dios vaya limpiando eso en tu vida. Permite para que eso no vaya a afectar a aquellos que vienen a la iglesia, aquellos que van siendo salvos, que eso no vaya a afectar sus vidas. Vayamos a Mateo capítulo 4 y verso 21. Mateo 4:21 dice, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y remendaban sus redes y los llamó. Ahora, aquí vemos que ellos ya no solo estaban limpiando las redes, sino que aquí estaban haciendo otro trabajo. Porque a veces las redes empiezan a romperse. Y ellos estaban haciendo el trabajo de remendar aquella red para que pudieran pescar y el pez que ellos agarraran no se fuera por los agujeros que tenía la red. La palabra remendar nos habla acerca de unir lo que ha sido roto. La palabra remendar nos habla a nosotros acerca de unidad, acerca de la unidad en medio de la iglesia. Y como le decía, como estamos hablando de que cuando viene y pleitos, mira discordias en medio de los hermanos, eso puede causar que aquella persona se dé. A veces no ha llegado a alguien a una iglesia, no a este lugar, pero a una iglesia donde llega y lo que quiere es que lo consuele, que alguien lo levante, que alguien lo restaure. Y cuando empieza a ver que en vez de restaurar en aquel lugar, hablan mal, me pueden ayudar. Aquí me van a y eso debemos de sucediendo en nuestras vidas. Debemos de ver que en nuestras vidas no esté sucediendo esas cosas. Pero cuando vemos allí
que la palabra remendar, ellos estaban remendando sus redes, y eso nos habla a nosotros de la unidad dentro de la iglesia, de la coinonía, de la armonía en medio de nosotros. Nosotros nos damos cuenta que debe de haber una unidad en medio de nosotros. Debe de haber una armonía en medio de nosotros. No que vengamos juntos, sino que armonicemos el uno con el otro. Que podamos armonizar, que el hermano pueda armonizar con sino que armonicen, porque qué hermoso es cuando hay una armonía, ¿verdad? La música nos habla de armonía, cuando los diferentes instrumentos pueden entonar notas, quizás notas, las mismas notas o diferentes, armonizan la una con la otra, se hace música. Cuando solo se agarra un instrumento y como hoy agarré se agarra un instrumento y no se toca bien, no armoniza bien. Como que hay algo que uno está cantando y de repente la nota le quiere atención uno, pero se da cuenta que algo no estuvo bien. No sabemos quizás de música, pero estuvo bien. Armoniza. Está tocando una nota, pero no es la nota que armoniza. Y nosotros como hijos de una iglesia debemos de buscar armonizar. Debemos de buscar armonizar los unos con los otros. Que yo con mi hermano, que las cualidades que él tiene me puedan ayudar a mí. Pero si yo veo en cualidades en él y yo digo, no, me da envidia que él tenga esas cualidades. Y en vez de querer armonizar con esas cualidades, lo quiero, porque sucede muchas veces, ¿verdad? Que alguien tiene buenas cualidades y que nos da, tiene cualidades que nosotros no tenemos. En vez de decirle, armonicemos, trae las cualidades que tú tienes y yo voy a poner las cualidades. Unámonos y pongámonos a la obra de Dios y armonicemos. Pero cuando hay envidia, ¿qué es lo que sucede? Uno quiere ser más que el otro. Uno quiere sobresalir y el otro quiere sobresalir, y contienda, competencia dentro de las iglesias. Pero la Biblia nos habla a nosotros acerca de ser unida. Cuando la iglesia del principio, cuando surgió la iglesia del principio, vemos una iglesia que mismo, una iglesia que tenía el mismo sentir, una iglesia que estaba unida, una iglesia que tenía el propósito. Pero hoy en día la iglesia se ha desviado de ciertas cosas en Dios. La iglesia se ha desviado de la unidad en la iglesia. Ya la unidad dentro de la iglesia ya no se mira como se miraba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos que hubiera alimento para todos, para que hubiera unidad, para que uno no tuviera más que otro. Nosotros hoy en día podemos ver que falta unidad. No sé si usted puede ver que falta unidad, que quizás falta armonía en nosotros. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a armonizar con mi hermano. Que yo no tenga pleito con mi hermano. Contender con mi hermano. Porque incluso dentro de la Biblia encontramos que hay quienes predican las cosas que se pueden hacer con una mala intención. Se pueden hacer con un propósito equivocado. Pero nosotros debemos de ver que estamos y conocemos, la mayoría de nosotros nos conocemos, empecemos a armonizar. Que si hay hace años con mi hermano algo que me cala de él, algo que no me gusta, pedirle al Señor, Señor, que yo pueda y pueda unirme con mi hermano y empezar a decirle a mi hermano, hermano, unámonos, armonicemos a un lado nuestras indiferencias,
Dejemos a un lado nuestros pleitos, dejemos a un lado las cosas que vendidos y unámonos. Empecemos a trabajar en Dios. Unamos nuestras y ocurren maravillas. Cuando una iglesia no solo se une, sino que empieza a armonizar. Dios no es que sea la unidad de la gente, sino que es que Dios le agrada que haya armonía y unidad entre el pueblo. Y Él empieza a bendecir aquel lugar. Cuando tú y yo nos empezamos a unir y nos empezamos a buscar, Dios va a empezar a descender en medio de nosotros. Dios va a empezar a derramar su bendición. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. La armonía es como la buena unción. La armonía permite que la unción descienda de la cabeza hacia las barbas y hacia la vestidura. Pero cuando no hay unidad, la unción no corre. Cuando no hay armonía, la visión no. Pero cuando tú y yo armonizamos, Dios va a empezar a derramar su bendición. Armonizar en nuestro hogar, Dios va a empezar a derramar bendición sobre nuestro hogar. Cuando tú y yo empezamos cuando tú empiezas con tu esposa o con tu esposo, derramar bendición sobre tu hogar. Cuando yo busco armonizar con mi esposa y que ella armonice conmigo, tener una unidad con mis hijos, Dios va a derramar bendición sobre mi hogar. Pero cuántas veces no hemos dicho, ¿por qué la bendición de Dios no de Dios? Yo veo que está sobre tal lugar, que está sobre tal lugar, pero no en mi hogar. Estaré bien en mi armonía. Estaré unido con mi esposo, con mi esposa, o estamos en total desacuerdo, o estamos en pleitos, o estamos peleados, o estamos quizá el lado y el otro por su lado. Porque Dios derrama bendición donde hay unidad y armonía. Dios derrama unción. Nosotros debemos de ver que cuando estos hombres estaban remendando sus redes, ellos lo hacían para unir lo que se había roto, lo unían con el otro lado y empezaban a remendar. Empezaban a remendar esas piezas que se habían roto. ¿Y cuántas? Quizás tú armonizabas con tu hermano, pero un pleito, un mal gusto, quizás una palabra que se dijo rompió la unidad. Quizás tú armonizabas con alguien, te unías con alguien y empezabas a platicar de la palabra, empezabas a platicar de cómo empezabas a desarrollar proyectos en Dios, pero algo y rompió esa unidad, esa amistad. Pero Dios te está llamando, si es una buena amistad en Dios, a unir, a que armonicemos de nuevo, a que una vez más podemos estar unidos y trabajar juntos lo que ha sido roto, que una vez más se vuelva a unir. Lucas capítulo 5 y verso 36. Dice la palabra, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces hay cosas en nuestra vida que no armonizan, hay cosas en nosotros que no armonizan. Por ejemplo, y cuando nosotros vemos en nuestra vida que las cosas, hablando del viejo hombre, si nosotros traemos el viejo hombre,
no van a armonizar con las costumbres del nuevo hombre. Si yo quiero traer las costumbres que yo aprendí en el mundo y la iglesia con las cosas que Dios quiere hacer. Si yo quiero traer la mentalidad que el mundo tiene, lo quiero poner en la obra de Dios, no siempre va a armonizar. No siempre va a ser lo correcto. Si yo quiero traer un pensamiento de una empresa y decir que así como la empresa se desarrolla en el mundo, que así se desarrolla la empresa de Dios, no siempre va a armonizar con lo de Dios. Siempre va, porque una de la otra va a jalar y va a sobresalir una. Y si yo traigo el pensamiento del mundo y lo quiero aplicar en la iglesia, y si yo desarrollo el pensamiento del mundo dentro de la iglesia, puede desarrollarse. Puede que se desarrolle las cosas en Dios. Es lo correcto. No estoy trabajando de la manera que Dios quiere que trabaje. No estoy trabajando como Dios me mandó a trabajar. Entonces yo debo de entender cosas. Yo no debo de traerlas al evangelio. Las cosas que yo aprendí en el mundo, las malas del viejo hombre, yo no debo de traerlas a la iglesia. Yo no debo de traerlas al servicio de Dios, sino que yo debo decirle, Señor, que yo despojarme del hombre, vestirme del nuevo hombre, vestirme de las cosas del nuevo hombre, conforme a lo que el nuevo hombre me enseña. Caminar en santidad, caminar en verdad, es lo que me enseña. A mentir, a defraudar, a levantar falsos testimonios. El nuevo hombre, caminar, hablar del uno con el otro, hablar verdad. Que si yo le voy a decir algo a mi hermano y si él me pregunta algo y quizás me da vergüenza decir la verdad, pero decirle la verdad. Mira, hermano, no puedo hacer esto porque tengo ese compromiso, por esto, por aquello. Pero a veces por no decirle la verdad a alguien, ¿qué decimos? Bueno, una mentirita. Algo pequeño, algo que no se va a dar cuenta, es por el bien del hermano. Pero que el nuevo hombre nos enseña a hablar verdad. Nos enseña a caminar en santidad, a andar en santidad. Y cuando vemos allí que dice que si no, que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces hay cosas que no van a armonizar. Y vayamos a Salmos capítulo 133 y verso 1. Dice Salmos 133 verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso es cuando nosotros como hermanos podemos habitar juntos, pero podemos habitar en armonía. Hay quienes ni juntos pueden habitar, ¿verdad? Hay quienes ni se pueden ver. Pero aquí dice, cuán qué deleitoso es, está diciendo el salmista, que los hermanos habiten juntos. Pues ya cuando puedes habitar junto con alguien, ya por lo menos puedes habitar junto con la persona. Por lo menos te puedes juntar. Pero la Biblia nos habla y nos dice, en armonía. No solo habiten juntos, sino que empiecen a armonizar el uno con el otro. Que empiece a haber esa empiece a haber esa unidad, que se empiece a desarrollar esa unidad en medio de ellos. Aún el mundo tiene sus dichos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo dice, un pueblo unido jamás será vencido. Ellos mismos dicen eso, porque saben que dentro que si alguien se une, algo puede suceder. Incluso en la edificación de la Torre de Babel, ¿qué es lo que dice? Que todos tenían la misma lengua.
Todos trabajaban para lo mismo. Todos tenían el mismo pensamiento. Y Dios dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. Porque lo que se han propuesto lo van a lograr. Y nada les será imposible. Es cierto, cuando nosotros nos unimos para lo bueno, para las cosas de Dios, algo bueno va a suceder en medio de nosotros. Dice el versículo 2 de ese salmo, dice, es como el buen óleo, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor bendición y vida eterna o vida para siempre. Cuando tú y yo empezamos a armonizar, cuando tú y yo empezamos a unir, va a empezar a derramar el aceite, como dice allí la palabra. Va a empezar a derramar la unción. La unción no solo se va a quedar en algunos, va a empezar a correr ese aceite. Y algo que nosotros debemos de anhelar es que corra el aceite, que la unción esté sobre las vidas. Pero dice allí que es como el rocío que desciende sobre el monte Hermón. Es el rocío. Que cuando el rocío del cielo empieza a descender. Qué hermoso es cuando la gloria de Dios empieza a descender. Cuando la palabra parte de Dios empieza a descender en medio de nosotros. Cuando su rocío, su lluvia empieza a descender sobre nosotros y dice, bendición y vida eterna. Allí va a enviar Dios la bendición. Cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando podemos habitar juntos, cuando podemos caminar juntos, cuando podemos unirnos, porque cuando tú y yo estamos juntos, que nos pusimos de acuerdo, empezamos a caminar en un mismo sentir. Porque ahora entonces, si tú y yo vamos a caminar juntos porque estamos de acuerdo, junto con tu hermano es porque estás de acuerdo con él o él contigo, y están unidos en un mismo propósito. Cuando eso sucede en medio de nosotros, Dios empieza a derramar su bendición. Dios empieza a ver y dice, este es un pueblo unido. Lo que se ha entendido, yo los he llamado a ser uno. Que el Señor mismo, el Señor Jesús mismo oró y dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces Dios nos llama a la unidad. Dios nos llama a habitar unidos, a para que Él empiece a derramar su bendición, para que Él empiece a derramar la vida eterna. Dice allí que Él envía vida eterna. Yo creo que Dios puede enviar vida. Yo creo que Dios puede enviar vida a parte ya ha empezado a morir. Cosas en nosotros que han empezado a morir. Dios puede enviar vida. Cuando armonizar, Dios va a enviar vida. Cuando tú y yo empezamos a buscar la unidad con nuestro hermano, a empezar creencias, Dios va a empezar a enviar bendición. Si tú quieres que Dios bendiga tu hogar, únete. Si tú quieres que Dios derramar vida, pero no le pidamos a Dios, Señor, bendice mi hogar, Dios mío. Dios nos va a decir, ¿estás unido o estás en desacuerdo? ¿Estás caminando como mi palabra dice o estás caminando fuera de la palabra? Cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra, que si nosotros nos unimos y armonizamos, va a empezar la bendición. Cuando tú y yo nos empezamos a unir, qué hermoso es ver que quizás tú no vas a tener que pedirle tanto al Señor, Señor, bendíceme, Señor, bendice mi hogar, bendice mi familia, sino que hay armonía en ese hogar y Él va a empezar a enviar la bendición sobre ese matrimonio. Yo no sé si tú has visto
hogares bendecidos. Quizás tu hogar es un hogar bendecido. ¿Por qué? Porque ves la unidad y la armonía. Porque ves la unidad en medio de tu hogar. Ves la unidad en tu, cómo puedes armonizar. No estoy diciendo que no hay pleitos, pues. No estoy diciendo que no va a haber momentos donde vamos a decir que podamos sobrellevar esas cosas y que podamos aprender a armonizar entre nosotros. Que Él allí envía bendición y vida eterna. Y vayamos a ver en Juan capítulo 21 y versos 5 y 6. Juan 21, versos 5 y 6 dice: entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. El verso 6 dice: y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y el verso 11, vayamos al verso 11 de allí, dice: Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompía. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tú y yo empezamos a unirnos y armonizar? Cuando tú y yo estamos cuando tú y yo estamos armonizando el uno con el otro, ¿qué va a suceder? Que cuando empecemos a pescar, la red no se va a romper. Lo que empiece a traer a este lugar no se va a ir, sino que va a permanecer. La bendición que Dios empiece a enviar a tu hogar no se va, que va. Cuando tú y yo empezamos a armonizar, si yo empiezo a armonizar con mi esposa y ella conmigo, ¿qué va a suceder? Cuando Dios envíe bendición económica a mi hogar, no se va a desaparecer esa bendición. Pero ¿cuántas veces no sucede que agarramos dinero y ¿qué le pasó al dinero? ¿Qué le pasó? No sabemos ni en qué se fue. No sé si le ha sucedido a usted, pero a mí me ha sucedido. Que agarramos el cheque y decimos: no, es que ahora sí me vino más grande el cheque. Alguien decía, siempre es del mismo tamaño, pero con más cantidad. Pero no, pues esta semana sí trabajé varias horas y más dinero. Cuando se da cuenta, no vio ni en qué se fue. Y es porque a veces no hay unidad. Pero cuando tú y yo empezamos en tu hogar y le dices a tu familia, tú como cabeza de hogar, le dices a tu familia: es necesario que nos unamos. Es necesario que empezamos a armonizar. Es necesario que tú, hijo, qué es lo que te he ofendido, qué es lo que no me gusta de ti, y empieces a ver, así debemos de caminar, así debemos de hacer en nuestro hogar. Y cuando empieza a haber armonía, cuando nosotros, porque la armonía debe de empezar por la cabeza, debe de empezar por la cabeza. La cabeza debe de empezar a ver si hay unidad en el hogar o si no la hay. Y si no la hay, buscar la unidad, buscar que haya unidad, que haya armonía. Tú y yo empezamos a hacer eso y Dios empieza a derramar bendición. Quizás no ganes mucho, pero lo poco que ganas quizás, como te digo, quizás no ganas como fulano de tal o como otra persona, pero lo poco que tú ganas es suficiente. Y no solo es suficiente para lo que necesitas pagar, sino que cuando Dios empieza a derramar la bendición sobre un hogar que está unido, sobre un hogar que tiene las redes bien remendadas, sobre la iglesia que bien remendadas, la bendición no se va a ir. Pero cuántas veces no entra bendición y de repente se va. Pero aquí vemos que dice la palabra que Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, no eran peces pequeños,
Eran peces grandes. Esa pesca era una pesca milagrosa. Pero él sacó esa red a tierra llena de peces grandes. Y cuando saca esa red de peces grandes, dice que la red no se rompía. Pero en el milagro anterior que sucedió con los discípulos, cuando nuestras redes, cuando no hay unidad de nosotros, Dios puede enviar bendición. Dios puede enviar gente a la iglesia. Dios puede atraer gente a la iglesia. Se empieza a ir porque no estamos unidos. Porque las redes no están bien remendadas. Pero cuando están las redes bien remendadas, ¿qué sucede? Dios empieza a salvar gente y empieza a llegar a la iglesia y esa gente permanece. Porque ahí está la bendición, ahí está la vida eterna, ahí está la unción de Dios. Pero porque hay unidad, porque aprendimos a armonizar entre nosotros, a hacer a un lado los pleitos, las discordias, porque aprendimos a hacer a un lado las indiferencias, porque aprendimos a hacer a un lado las iras y las contiendas. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a limpiar las redes y aprendamos a remendar nuestras redes. Aprendamos a unirnos los unos con los otros. Porque cuando tú, como te digo, cuando tú y yo empezamos a unirnos, vamos a poder retener la bendición que Dios envía. Vamos a poder mantener esa bendición que Dios envía sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo empezamos a hacer lo que dice la palabra, que yo esté hermano como que a mí mismo. Dice la palabra que haya actitud humilde entre nosotros. Cuando tú y yo, para poder armonizar, tiene que haber actitud humilde. Para que yo me pueda llevar bien con mi hermano, yo debo de ser humilde y él debe de ser humilde. Para que yo pueda armonizar con mi hermano, yo debo de llevar humildad y decir, voy a hacer a un lado, ya no quiero caminar contigo. Rompamos nuestra amistad. Cuando hay amor, el amor. Cuando tú y yo empezamos a caminar como Dios nos manda a caminar en unidad, debe de haber amor entre nosotros. Yo debo de tener un amor genuino, no un amor que solo depende de emociones, que solo depende de las, sino de las, permanece allí. Pero cuando hay un amor que solo está basado sobre circunstancias y cuando se fue el amor, cuando se va la emoción, si mi unidad con mi hermano solo está basada en emociones, cuando ya le empieza a ver los defectos, va a decir, no, pues ya se me fue la emoción. Porque todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos, hermanos. No, ni uno de nosotros es perfecto. Pero allí entra el amor de Dios. Porque como dice la palabra, cuando tú amas con el amor de Dios, vas a poder cubrir multitud de faltas. Vas a poder sobrellevar ciertas cosas de tu hermano y de tu hermana. Y vas a caminar en unidad. Los discípulos del Señor Jesús en esta ocasión pescaron una pesca milagrosa. Pero qué milagroso era que sus redes no se rompían. Por eso es que allí lo marca la palabra, allí lo marca el escritor. Dice, y aunque había tantos, la red no se rompía. Porque no solo la pesca era milagrosa, sino que era milagroso que la red se rompía. Por eso dice, y aunque había tantos, la red no se rompía. Cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros empezamos a armonizar, Dios va a empezar a obrar milagros en medio de nosotros. Dios va a empezar a obrar sanidades y maravillas en medio de nosotros. Dios va a empezar a obrar cosas que nosotros por mucho tiempo
pero falta la unidad, falta la armonía, falta el que yo armonice con mi hermano. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer para armonizar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poder armonizar con mi hermano? ¿Qué es lo que debo de hacer como hijo de Dios para poder caminar en unidad? Dice la palabra, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Es de llegar a un acuerdo. Es de llegar a caminar en una misma visión. De llegar a caminar en un mismo propósito. No de que yo busque mi beneficio, ni que fulano de tal busque su beneficio, sino que todos busquemos desarrollar la obra de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros desarrollemos, lo hagamos para que la obra de Dios se desarrolle. Que lo hagamos para agradarlo a Él. Que lo hagamos para que Él se agrade cuando nos mira a nosotros y mire lo que hacemos. Que ese sea nuestro propósito. Que ese sea nuestra mentalidad. Que ese sea la razón por la cual nos unimos. No para alcanzar tanto las bendiciones, no para alcanzar los milagros, sino para que Él se mueva de nosotros. Que Dios se pueda mover en medio de nosotros. Que ese sea nuestro propósito. Que Él se agrade cuando Él empieza a oír tu alabanza y empieza a oír la alabanza de tu hermano, de tu hermana. Empieza a oír la alabanza de que arriba. Que él diga, qué hermosa alabanza sale de ese lugar. Porque es una alabanza que no se hace para ver quién canta mejor que el otro. Es una alabanza para que se hace, no para ver quién es más que el otro. Es la alabanza para agradarme a mí, para exaltarme a mí, para glorificarme a mí. Y cuando tú y yo empezamos a tener ese propósito, por seguro que algo va a suceder en medio de nosotros. Tenlo por seguro que Dios se va a empezar a manifestar. Tenlo por seguro que Dios va a empezar. Nuestro propósito sea de que Él sea engrandecido, de que Él sea glorificado, no un hombre, no una persona, no, que Él sea glorificado. Él es el que debe de ser glorificado en todo lo que hacemos. Los discípulos pescaron esta pesca milagrosa, pero las redes no se le rompían. Y Dios nos llama a tener esta puerta restaurada en nuestra vida. Dios nos llama a restaurar la puerta del pescado en nuestra vida. Y Dios dice, regresando a Marcos capítulo 16 y verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Por qué no te pones de pie y cierras tus ojos en esta tarde? Y le dice, Señor, yo no solo quiero juntarme con mis hermanos, yo quiero armonizar con mis hermanos. Yo no solo quiero ser un miembro más o solo venir a la iglesia, sino que quiero armonizar. Quiero unirme con mi hermano, quiero unirme en la iglesia, Dios mío. No solo quiero ser, sino que quiero hacer a un lado las diferencias. Quiero limpiar mis redes, Dios mío. Quiero que mis manos no haya contiendas. Que no haya contienda con mi hermano, que no haya envidia con mi hermano. Que no haya nosotros, que no haya discordias entre nosotros, sino que haya armonía, Dios mío. Que yo sepa armonizar en la iglesia, Dios. No solo sepa armonizar en la iglesia, sino que sepa armonizar en mi hogar, Dios mío. Que armonía en mi casa, Dios mío. ¿Por qué no le dices al Señor en esta tarde? Si quieres pasar adelante, puedes pasar. Le quieres decir al Señor, Señor, yo
Yo quiero armonizar, Dios mío. Que haya unidad en mi vida, que haya unidad con mis hermanos. Que haya unidad, amado Dios. Que yo pueda unirme verdaderamente con mi hermano y con mi hermana.